Queremos simplificar las expresiones dadas. Y la expresión no se considera simplificada si contiene exponentes negativos. Mirando la primera expresión, tenemos 2 divididos por m, elevado al poder de los 9 negativos. Necesitamos reescribir esto para que la potencia en m no sea negativa. Entonces, si tomamos m a la potencia del 9 negativo y subiríamos el numerador, cambia el signo del exponente. La propiedad que estamos aplicando aquí se da en la parte inferior. 1 dividido por a para la potencia de m negativo es igual a elevado a la potencia de m. Entonces observe en forma de fracción que esto sería más de 1. Entonces, esto es igual a 2 veces m elevado a la potencia de 9 positivo. El denominador sería 1, pero por supuesto, no necesitamos eso. Mirando nuestra próxima expresión, observe que podemos simplificar dentro de los paréntesis. Aquí hay un factor común de 7, o 21 dividido entre 7 es igual a 3. Entonces esto es igual a 3 dividido por m elevado a la potencia de 2 negativos. Para mostrar un poco de trabajo aquí, 21 es igual a 7 por 3. 7m es igual a 7 por m. 7 por 7 se simplifica a 1 dejándonos con 3 divididos por m. Hay un par de formas de mostrar el siguiente paso. Mirando dentro de los paréntesis, voy a pensar en esto como 3 a la primera dividido por m al primero, y así porque tenemos poderes a poderes, multiplicamos los exponentes. Entonces esto sería igual a 3 al poder de 2 negativos dividido por m para la potencia de 2 negativos, y eso haría que los exponentes sean positivos. Moveríamos los 3 hacia abajo a los 2 negativos hacia abajo al denominador y la m a los 2 negativos hasta el numerador. Entonces, esto sería igual a m para la potencia de 2 positivos, o m al cuadrado, dividido por 3 a la potencia de 2 o 3 cuadrados positivos, y por supuesto 3 cuadrados es igual a 9, entonces tenemos m al cuadrado dividido por 9. También debería haber mencionado que este punto aquí también tenemos la opción de utilizar esta regla de exponente. Mirando nuestra siguiente expresión, observe cómo tenemos y al séptimo en nuestro numerador, que podemos considerar como 1 y al séptimo. Así que podríamos escribir esto como un séptimo, y luego porque tenemos y al séptimo dividido por y al sexto negativo, estamos dividiendo en las bases del mismo, así que restamos los exponentes. Entonces habríamos elevado a la potencia de 7 menos 6 negativos. Esto sería un séptimo y para el 7 más 6, o 13 grados poder. Entonces nuestra expresión se simplifica y es correcta. Pero también podemos escribirlo como, si quisiéramos, y hasta el 13 dividido por 7. Estas dos expresiones son equivalentes. Para nuestro último ejemplo, las bases son las mismas, y estamos dividiendo, así que restamos el exponente, y entonces hemos elevado a la potencia de 6 negativos, menos 9 negativos, que se convierte en más 9, por lo que negativo 6 más 9 es igual a 3. Esto se simplifica muy bien para p hasta el tercero. Entonces, todas nuestras expresiones ahora están simplificadas. Espero que hayas encontrado esto útil.